¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues hoy tenemos otro video en el que les voy a platicar un poquito más sobre el intercambio, que ha habido muchas preguntas, muchas dudas y me gustaría como poderles contar un poquito más, irnos a detalle o a profundidad con algunos de sus eh, comentarios, de sus dudas, de lo que me han preguntado. Pero antes vamos con el intro. Oigan, pues creo que lo que más he repetido, lo que más me han preguntado es sobre el inglés. Y creo que este trae como mucha incertidumbre, como que de repente nos sentimos inseguros en decir, sí tendré lo suficiente o qué es lo que te piden o cómo demuestro que sí lo sé. Entonces, hoy, desde lo que yo viví, mi perspectiva, mi experiencia, yo te voy a platicar eh, mi documento, los documentos que están pidiendo o que puedes presentar, cómo obtuve yo mi certificación, también cuándo fue cuando necesité el inglés y de qué grado lo necesité, los momentos como que en donde más necesité saber inglés, te lo voy a platicar, ya estando en el intercambio, cuándo lo necesité, qué tanto o qué tanto hablas español y algunas recomendaciones que puedes hacer para prepararte, para sentirte más confiado y que con mucho gusto les comparto lo que desde mi experiencia viví y aprendí y lo que les puedo recomendar y lo que investigué un poquito y lo que sé. Oigan, la verdad, qué bueno tener nuevos suscriptores por acá. Bienvenidos a todos los que han llegado. Si de repente es complicado grabar y editar y entre tanto trabajo, pero sí le tengo muchas ganas a poder compartir un poquito más con ustedes en este espacio. Que como dijimos la vez pasada, hace falta mucho el poder platicar entre maestros, que podamos desahogarnos, que podamos informarnos, que podamos buscar entre todos. Entonces, pues qué padre que estén por acá. Bienvenidos a todos los nuevos, a los que han estado ya desde un ratito atrás, desde la pandemia fue cuando empecé y no es que no haya subido, sino que sí subí a mis clases, como maestra en pandemia, todo está en el canal, pero está privado porque salían las caritas de los niños, entonces todos esos videos pues no salen, entonces salen como muy poquitos que hemos hecho, pero ya de aquí para adelante pues va a ser mucho más contenido, público y abierto. Es la pregunta del millón sobre el nivel de inglés que se necesita para el intercambio. Lo que más creo que causa inseguridad en los maestros para atreverse a hacer este tipo de intercambios, sobre todo en un país donde no se habla nuestra lengua nativa, ¿no? Pero en este intercambio en específico, que es el programa de intercambio en Estados Unidos, creo que es lo que más nos causa temor la incertidumbre o la duda de si aplicar o no por qué tanto inglés debo de saber, qué tanto es lo que debo de tener o conocer para poder lograr hacerlo, para eh, que de verdad pueda hacerlo. El año en el que yo participé, que fue en el 2019, a mí me pidieron el mínimo de inglés era B1. Igual voy a volver a poner el link de la convocatoria en la descripción para que puedan ir y revisarla cuantas veces quieran, porque son muy parecidas, aunque esta creo que ya está casi terminando, o si no, cuando suba el video a lo mejor ya acabó, pero muchos decían, ay, no sabíamos que era cada año, ¿no? Pensamos que era como solo una vez. Entonces, al contrario, creo que el que ahora diga, sí tengo ganas y tengo un año para prepararme, está buenísimo. Entonces, justo de eso les quiero contar, eso les quiero platicar y animar y que puedan resolver esas dudas del inglés. Y bueno, yo les quiero comentar que cuando yo iba a la normal, eh, te hacían como exámenes de colocación, como para ver en qué nivel estabas y si ya alcanzabas un nivel, te llevaban como a aplicar para certificarte en inglés, y era por el medio del programa de Sepa Inglés, y la certificación era el CENI. Digo que yo no lo pasé a la primera, que me costó como 4 intentos, tuve que volver a estudiar y ponerme de nuevo a practicar, que eso es muy importante. Yo había estudiado inglés, también eso me preguntan mucho dónde aprendí inglés. Desde la primaria estuve en un colegio bilingüe donde llevaban un sistema americano y ahí fui aprendiendo
el inglés, toda mi primaria, toda la secundaria, y ya en la prepa ya lo dejé de practicar y la universidad pues un poquillo también. Entonces, la verdad es que sí tuve que volver a estudiar, tuve que volver a recordar muchas cosas para pasar ese primer examen, que a lo mejor no está tan difícil. Entonces, bueno, pues después de pasar el examen por fin, después de varios intentos, me hicieron después un examen oral, un examen de lectura, de escritura y de auditivo, si no me equivoco, para medir las 4 habilidades, y entonces ahí fue cuando ya me colocaron en el nivel en el que estaba y me entregaron mi certificación, que fue la que yo usé, creo que te dura como 10 años, algo así. Este, que fue la que yo usé para, aplicar al programa. Y he estado haciendo un poco de investigación para contarles o decirles, porque tengo entendido que hay como oportunidades para los maestros donde nos sale un poquito más barato, donde nos dan becas o cosas así, porque en mi caso, según yo, fue gratis o si pagué, pagué muy poco. No recuerdo que haya pagado mucho, este, y me metí a la página y vi que el Sepa Inglés está más o menos como en 2000 y algo, pesos mexicanos, pero solamente hay como fechas disponibles o espacios para hasta el nivel B1. Entonces, no nos serviría a nosotros de maestros que quisiéramos participar en el programa de intercambio binacional. De hecho, el de B2 está como pendiente, como que va a salir. Entonces, bueno, les voy a dejar la página de Sepa Inglés aquí en la cajita de descripción para que puedan estarse metiendo y checando, porque hay buenos convenios con CEP y sepa inglés, entonces ahí por ahí pueden tener algún apoyo o algo que se les facilite para poderse certificar. Pero también me llamó mucho la atención la página del CENI. La verdad es que estaría padrísimo hacer algún video y hablarles un poquito más de o de esa página del CENI, que está muy interesante porque vienen como muchas opciones para que te puedas certificar a través de ellos. Entonces, creo que es una muy buena opción, a lo mejor también para ustedes que quisieran, o a lo mejor tienen el inglés, pero no el certificado, o diferentes opciones o situaciones que luego tenemos en la vida, ¿no? Entonces, creo que el CENI es una buena herramienta y una buena opción. Y de todas las páginas están abajo. Entonces, si tú tienes el TOEFL o CENI, que es como uno fácil también, o cualquier certificación oficial, todo te sirve, todo es válido. Cuando a mí me tocó participar, el nivel variaba, de estado a estado, y también me he fijado, creo que fue como 2 años después o 1 año después, que sí seguía variando de estado a estado. Este año me he metido a ver algunas convocatorias, no todas igual. Si alguien leyó su convocatoria y tiene una información diferente, pónganla por aquí, por favor. Pero de repente en algunos estados pedían el nivel B1, otros el nivel B2, en general el nivel 12 del CENI es como el que se maneja, que se pide como esa habilidad o esa capacidad en las 4 habilidades, que es al leer, al escribir, al hablar y al escuchar, ¿no? Este, este año ya la convocatoria marcó un nivel B2 en todas las que yo leí al menos, entonces veo que ya hay como una o unificación en todos los estados. Puede ser por varios factores, desde el hecho de que sea un requisito para la visa J1, que es la que se pide para el intercambio, puede ser un requisito que ya se pide a nivel Estados Unidos, distritos escolares. Entonces, por ahí también es que de repente cambian las convocatorias por requisitos que también se van pidiendo y se van observando que se necesitan. De hecho, tuve una plática con la que era coordinadora en el estado de Colorado de este intercambio aquí en Estados Unidos, y platiqué un poco, que es lo que también les voy a compartir respecto a esto del inglés. Entonces, quédense para que sepan todo eso, pero ahí les va. El nivel de inglés, se necesita en varios momentos, y les quiero contar en cuáles, como para que ustedes también digan, ok,
en esto ando más o menos así, en esto ando más o menos así, qué necesito, qué esto, qué lo otro. Mi primer momento en donde yo necesité el inglés fue mi entrevista. Ya les hemos contado que de repente te pueden entrevistar del estado que te pida o que esté interesado en tu perfil para traerte de intercambio, puede ser en persona en la nacional, que es como la conferencia o como el evento que se hace de manera nacional donde acuden todos los estados participantes de la convocatoria y vienen los coordinadores de los estados de allá, ya tienen más o menos los perfiles ellos necesitan o que los distritos escolares están pidiendo. Entonces, bueno, ya vienen y entonces piden estos perfiles o estos maestros, me gustaría entrevistarlos para que sea el filtro para decidir si vienen al intercambio o quiénes vienen, ¿no? Quiénes encajan con las necesidades del programa. Y a mí en lo particular la entrevista no fue en persona porque Jalisco ese año no participó en la nacional, entonces para mí fue por teléfono. Lo que hacen los estados de la Unión Americana es que ellos mandan lo que necesitan. Por ejemplo, necesitamos 3 maestros de educación preescolar, 2 de secundaria, 3 de preparatoria y 2 de español o uno de matemáticas o así, ¿no? Entonces, ellos mandan a las coordinaciones, necesitamos esto. Entonces, las coordinaciones aquí en México ven, ok, estos maestros son los candidatos que aplicaron, entonces si son 5 o 3 maestros de preescolar, ok, tengo estos 10 candidatos, y entonces los estados de acá de Estados Unidos reciben los documentos, los perfiles y todos los revisan, hacen entrevistas y de ahí seleccionan. Entonces, más o menos ese es como el proceso que me explicaron que se hace. Entonces, a mí la entrevista me la hicieron en inglés. Y cuando a mí me dijeron de que, oye, queremos hacerte una entrevista, no sé qué, yo así de que, ay, sí, como que, pues, en unos días, ¿no? Y me acuerdo que mi coordinadora en Jalisco me dijo, no, tiene que ser ya, o sea, mañana. O sea, tú tienes que tener esa disposición para atender y es como algo padre, porque muchos tienen esa duda y me han preguntado también, eh, ¿quién elige? O sea, ¿tú eliges o ellos? O sea, es como que tú metes tu solicitud y yo pensaba eso, yo dije, yo meto mi solicitud y digo, yo quiero irme a California o quiero irme a Texas o quiero irme a no sé dónde, ¿no? Y realmente no, o sea, realmente los estados son los que piden cierto perfil y ellos son los que empiezan a hacer como la selección, por así decirlo. Y bueno, pues cuando me contactaron, yo dije, está bien, todo en inglés, el correo y todo, contesté, quedamos en una fecha, en una cita, en una hora y todo. Y bueno, pues obviamente la entrevista era el día siguiente, ¿no? Entonces no había como mucho tiempo de como prepararme o de esto y lo otro. Y honestamente, cuando me enfrenté a ese punto de decir, tengo mi entrevista mañana, dije, no estoy lista, o sea, no sé qué voy a decir, no sé tanto inglés, o sea, es en los momentos en los que dices, la verdad es que creo que no sé tanto inglés, o sea, te sientes como que no apto para eso, o sea, no te sientes listo, vienen muchas inseguridades, creo que a todos nos pasa, pero creo que ese es el primer obstáculo que hay que vencer, el creer en nosotros, el decir, es un intento y lo voy a intentar y si pega, chido porque lo voy a lograr y si no, ya lo intenté, o sea, no ya lo tengo. Entonces, si no, voy a aprender de esto para prepararme mejor para la siguiente. Pero sí, sí, o sea, ya lo logré. Entonces, creo que eso fue como el primer punto o parteaguas. El día que tuve la entrevista, pues estaba súper nerviosa. La verdad es que no puedo decirles, ay, súper tranquila. No, estaba súper nerviosa y creo que a lo mejor a ustedes también les va a pasar, pero es algo normal y creo que los nervios también pueden jugar a nuestro favor y también a nuestro contra, pero eso te ayuda a tener como esta adrenalina de decir, sí puedo, sí puedo, sí puedo, y respirar y esforzarte y dar tu mayor esfuerzo, ¿no? Y que si te trabas, o sea, o que si se te olvida una palabra o dos o tres, que digas, lo voy a resolver, o voy a inventar otra cosa, o voy a decir algo, o sea, porque
¿Qué pasa? Hasta en español nos sucede que se nos olvidan palabras, que se nos olvidan cosas y luego no te acuerdas, ¿no? Y hemos tenido personajes importantes que les han preguntado libros que han leído y les aseguro que sí han leído, pero de repente el nervio de que te pregunten algo que no estabas preparado, te, ay, ¿cuál era el libro? O sea, ¿cómo se llamaba? O mezclas, hasta mezclas los autores, ¿no? O cosas así que pasan. Es normal. Entonces, si nos pasa en nuestra lengua nativa, en español, pues por supuesto que nos puede pasar en inglés y no pasa nada. Hay que resolver y pensar en otras cosas. Entonces, cuando me hablaron, las cosas que me preguntaron, toda la entrevista fue en inglés y pues preguntas eran como acerca de mí, mis estudios, cómo era como maestra, por qué quería aplicar el programa, por qué estaba interesada, qué esperaba del programa, como una entrevista medio de trabajo, pudiéramos decirlo, pero sabiendo que pues era una colaboración. Entonces, pero más o menos te preguntan así sobre ti, sobre tu perfil, sobre lo que haces, este, lo que puedes ofrecer al programa. Entonces, creo que son cosas que a lo mejor si tú tienes oportunidad de yo lo que hice, y como tip te lo doy, es que hice un bosquejo un día antes en el que más o menos puse mi información personal, que es lo que tenía idea de que me pudieran preguntar, y lo practiqué, este, leyéndolo y todo. Y también la verdad es que bajé Duolingo, esta app tan famosa, y estuve practicando, recordando. Creo que eso también te ayuda como que a soltarte un poquito en la escucha, en la pronunciación o cosas así que son como las que pudiéramos tener como mayor inseguridad a la hora de hacer este tipo de entrevistas. Y bueno, la verdad es que me fue bien. Creo que pues demuestras lo que sabes y eso es bueno porque ellos también se dan una idea. Y de hecho, una vez que me escucharon, la coordinadora me ofreció ir a este programa o venir a colaborar acá. Y la cosa estuvo que después supe es que desde que nos escucharon en las entrevistas, supieron como a qué escuela mandarnos, en dónde colocarnos, o sea, desde ahí ya saben como en qué área pudiéramos desempeñar. Entonces, por esa parte, no tengan miedo a que los demás sepan qué tanto inglés saben o qué pronunciación, etcétera, porque eso les sirve y creo que los pueden colocar en el mejor lugar para que ustedes puedan colaborar. Me aceptaron y me dijeron que iban a empezar como el proceso ya con mi coordinación para poder, hacerla como la carta oficial de solicitud de mi participación. Ese fue el primer momento en el que necesité el inglés. Yo no había tenido mi entrevista porque también te entrevistan en la coordinación en México. Entonces faltaba también ese filtro, obviamente, para que fuera una candidata oficial. También en inglés, me acuerdo que me preguntó un poquito sobre mí, sobre los años de servicio y cosas así, en la que me preguntaron o me pidieron que leyera un cuento en inglés. Y creo que eso estuvo bien padre porque no nada más revisan como tu, pronunciación o qué tanto escuchas o así. Obviamente me preguntaron cosas como cómo, cómo me llamaba, cuántos años tenía de servicio y cosas así, pero al final una pregunta como clave que siento que estuvo padre fue esa que leyera el cuento y creo que pude demostrar como esa habilidad de didáctica en inglés, que a lo mejor, y digo, como profesional, ¿no? Mi didáctica, cómo me desenvuelvo, qué es lo que hago, cómo lo haría allá. Y creo que esa prueba fue muy buena. Entonces, algo que puedes hacer también es eso, ¿no? O sea, empezar a investigar actividades en inglés o practicar con tus niños, ¿no? Con tus alumnos. Si eres maestro de inglés, bueno, ya tienes mucha didáctica, pero en mi caso, que yo soy maestra de preescolar, trabajaba en el sector público, pues yo tenía tercero, entonces sí tenía mucha oportunidad de planear y me gustaba mucho aplicar actividades en inglés con ellos. Entonces creo que esa práctica también te puede servir mucho. Después de ese punto, después de que ya te aceptan y pasé esos filtros, después sigue la aplicación para la visa. Y lo que me fijé, me tocó ver muchas personas aplicando para irse de intercambio y me fijé que muchas personas les hacían la entrevista también los cónsules en inglés, porque les decían, bueno, tú estás viniendo o quieres ir de intercambio a colaborar,
y dices aquí que sabes inglés en tu perfil, en tu solicitud. Entonces te voy a hacer la entrevista en inglés. Es como también como una parte de ver, ¿no? Que sea verdadero lo que dices, que sea verdadero el intercambio, las intenciones, etcétera. A mí me tocó que me la hicieran en español, pero les digo, sí vi que se las hicieran en inglés, y les hacían preguntas todo en inglés. Entonces, creo que esas tres partes pudieran ser, importantes que sepan qué tanto se necesita el inglés. ¿Qué también te aconsejaría? O sea, que te prepares igual con lo de la entrevista, ya lo practicaste en una entrevista, en dos entrevistas, entonces ya lo debes de traer fresquito más o menos que lo que te van a preguntar, ¿no? O sea, digo, siempre para cuando haces un proceso de una visa, siempre te preparas con qué preguntas, o más bien las respuestas que tienes que dar, o qué se te aconseja, pues igual prepararte de esa manera, pero en inglés, ¿no? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos? O sea, que le des como una practicada solamente para que te sientas como tú también más tranquilo y si te toca en inglés, pues sepas contestar, ¿no? Y sepas pasar eso y que digas. Y incluso si no entendiste algo, siempre se puede decir, si te lo pueden repetir y tratar de formular, obviamente, lo más que se pueda, ¿no? El que te prepares antes te va a ayudar a sentirte más cómodo, más tranquilo y eso te va a ayudar a que saques todo el trabajo. ¿Qué digo? Este, a lo mejor si se te olvida una palabra o necesitas que te repitan la pregunta, claro que se puede y claro que se vale. Y a eso es a lo que voy. Me tocó conocer una maestra cuando estuve ya de intercambio aquí, que no sabía nada de inglés. La verdad es que hizo una chambototota, yo creo, para que la aceptaran. No sé cómo, pero pues la aceptaron, y dijo que iba a dar todo, que iba a hacer todo, pero que quería vivir la experiencia y todo. Y ella vino, fue como un súper caso, o sea, de hacer una excepción para que pudiera venir. Y le fue bien dentro de lo que cabe, pero la mayoría de los maestros con los que estaba en la escuela de verano, eran americanos. Entonces, no les entendía nada y creo que sí se perdió de una experiencia como integral por no saber inglés. Eh, no digo que seas este experto, ¿no? O nivel avanzado, pero con el hecho de que entiendas algunas palabras, de que puedas comunicarte, de que puedas hacer conexiones con otras personas, sí te ayuda para vivir la experiencia, o sea, totalmente. En mi caso que yo estuve acá, me tocó estar a mí, por ejemplo, en la oficina de la educación migrante y ahí tenía que hablar pues con las autoridades en inglés, con padres de familia, con maestros y me tocó también ir y colaborar con los maestros que venían de México para acá y con muchas de las familias. Entonces también sí hablaba mucho español, pero sí había momentos que sí se requería en inglés. Había clases que se impartían, me fijé en lo que hacían los maestros y había clases que se impartían totalmente en inglés y otras en español. Entonces, sí, tu perfil a lo mejor puede, colocarte dependiendo de tus habilidades, porque puedes enseñar desde, ciencias, desde cultura, matemáticas, son como escuelas de regularización en donde van los niños a escuela de verano, entonces habrá niños o hay programas dedicados 100% a que los niños sepan más de su cultura, de sus raíces, etcétera, y pues ahí hay mucho español, pero hay otros donde es apoyar a los niños que necesitan o que están en rezago y necesitan apoyo para eh, conocer más de ciencias o más de matemáticas o más de diferentes asignaturas. Entonces, sí hay como una gama y variedad de necesidades en las escuelas por lo que se nos solicita colaborar. En algunos casos había maestros que estaban con maestros americanos, como de ayudantía y luego tenían su hora donde ellos eran los principales, ¿no? Donde daban su clase. Entonces, mientras hacían ayudantía, pues claro que hablaban en inglés con el maestro, ¿no? O había momentos en el que se compartían cosas y entonces el maestro platicaba y todo, entonces pues
tú aprendes un montón de cosas también con los compañeros que tienes en la escuela, porque, ojo, este programa es eh, para migrantes, pero está junto con escuelas de verano, donde van también americanos, donde van también, o sea, hay muchos programas, pues, en las escuelas que se ofertan durante el tiempo de verano. Entonces, la verdad es que si quieres vivir la experiencia al 100 sí debes de tener un grado de inglés. Y no te hablo de que sepas todo del inglés del mundo, ¿no? El mínimo creo que te ayuda, a disfrutar al 100 a poder conocer. Híjole, no se imaginan lo enriquecedor que era platicar con maestros americanos y aprender de ellos, o con diferentes niños de tantos lugares, de tantos países que decías, o sea, guau, tener esa herramienta de poder platicar con ellos fue otra experiencia totalmente diferente. Entonces, sí, yo creo que para que lo vivas al 100 sí hace falta el que tengas ese conocimiento del inglés. O sea, esa opción que te puede tocar, o también había maestros que les toca, o sea, 100% ese es tu salón, esa es tu clase, y vas a recibir a estos niños a estas horas, o sea, como ellos vienen a tu salón y tú das tu clase a diferentes alumnos, etcétera. Y aunque no estaban a lo mejor con algún maestro americano, a eso voy. Tienes una diversidad de alumnos increíble. Niños que nacieron acá y no saben inglés, no saben español, entonces pues tienes que hablar en inglés, o se llama educación migrante. Entonces también había niños de otros países, de Somalia, o sea, de lugares que de verdad no sé ni dónde están, de lugares súper diferentes, donde a lo mejor el inglés era lo único que nos unía, o a veces ni el inglés, o sea, me tocó ver una niña que hablaba solamente francés, y ahí sí yo dije, no, pues no sé, ¿no? Y a señas ahí tocaba, ¿no? Y siempre se puede, digo, incluso sabiendo inglés, nunca vas a saberlo todo porque no es tu idioma, ¿no? Entonces había de repente palabras o cosas que, híjole, o te hablaban súper rápido y decías, uy, pero empiezas a poner a prueba tus habilidades, empiezas a usar lo que sabes para poder resolver y digo, hay muchas personas también que, gracias a Dios, en el medio, muchas personas que hablan español por lo mismo, ¿no? Hay muchos papás, personas del programa que hablan español, entonces eso también ayuda, no se sientan como que, ay, voy a llegar a otro país y ya, no sé qué voy a hacer, no le voy a entender a nadie, no, sí hay muchas personas que hablan inglés y que te pueden ayudar y la verdad es que cada vez hay más personas que hablan español en Estados Unidos y depende del lugar donde estés también, digo, mucho más. Hay zonas fronterizas donde la verdad que casi ni usas el inglés, pero bueno, eso ya es otra plática. El chiste es que esos son los momentos que yo considero que sí, a lo mejor vas a decir, necesito este inglés, ¿no? En mi portafolio de maestro para vivir al 100 la experiencia. Y me preguntan también mucho como, ¿qué escuelas, no? ¿Qué escuelas recomiendo para aprender? Los adultos también siempre se puede lograr. Si hay maestros aquí viéndome que no saben nada de inglés, pero tienen ganas de participar, sí se puede, es cuestión de dedicación, de constancia y de quitarse la pena y quitarse el miedo. Este, digo, la verdad es que nunca fui a una escuela que yo les voy a decir, hay esta específica de inglés, ¿no? Les digo que desde chica estuve en una escuela con inglés y eso me ayudó y ahí fue que aprendí, pero tengo amigos donde a lo mejor ellos aprendieron el inglés, por ejemplo, en Quick Learning o en Prolex creo que también depende mucho, la constancia, es donde realmente literal eso, o sea, practicaban lo que aprendían. Entonces, creo que eso es mucho más, importante que solo la teoría, ¿no? O sea, creo que a lo mejor cualquier escuela puede ser bueno, pero hay que ser constante y hay que practicarlo, no nomás dejarlo en los cursos, ¿no? Sino traerlo un poco más a la práctica y a la vida. Y qué mejor lugar, honestamente, que practicarlo en, en el intercambio. La verdad es que
ahí sí te pone a prueba todo lo que aprendiste. O sea, tú puedes decir, no, sí soy bien chido en inglés y esto, pero ya te enfrentas a la vida real y ya tienes que poner a prueba diferentes habilidades, diferentes cosas. O sea, ya es, quítate la pena y todo lo que aprendiste ahora sí úsalo. Y creo yo que a partir de ahí mi inglés fue creciendo. Y para los que no saben o los que ya saben, vivo ahora en Estados Unidos. Y los que se echaron el chisme de por qué vivo en Estados Unidos en el otro, si no lo has visto, ve para que te sepas. Pero ahora que vivo en Estados Unidos, claro que mi inglés ha mejorado. ¿Por qué? Porque lo he practicado, porque lo estoy usando, porque así que creo que la mejor escuela que hay es que lo practiques. Y dices, ¿pero dónde? ¿Con quién? O así, hasta con tus alumnos, con el Duolingo, con la app, en el viaje con no sé quién, o sea, inscribirte a eso, clubs de conversaciones, o sea, donde puedas meterte a practicar, hazlo. Creo que es lo mejor. Y así dicen, la práctica hace al maestro. Ni más nosotros deberíamos de saberlo. ¿Cómo es que nuestros niños aprenden? Haciéndolo, viviéndolo. Así es como aprendemos también nosotros. O sea, la didáctica la tenemos en nuestras manos, maestros. Nosotros sabemos cómo enseñar, cómo aprender. Entonces, creo que ese sería mi mayor consejo. O sea, practíquenlo y dices, es que no sé qué tanto, inténtalo. Estando aquí, va a ser como tu examen final, tu consolidación para que tu inglés sea mucho mejor. No le tengan miedo a la pronunciación, a la conjugación, o sea, de verdad, ya estando en la práctica es cuando lo aprendes y lo haces más natural o más, como un hábito y no tan sobrepensado, ¿no? Que de repente eso es lo difícil porque lo pensamos tanto que, ay, dudamos, no sé si se dice así o no sé, y de repente ya cuando algo te sale y dices, pues ya me salió natural, entonces ya empieza a ser como algo innato y es mucho más fácil. Yo platiqué con la que era la coordinadora del programa y le preguntaba esa parte, o sea, ¿qué es lo que buscan en cuanto al inglés en un candidato? Y me decía, mira, lo más importante es que sepan resolver. No importa a lo mejor que, ay, se les olvidó una palabra, ay, se equivocaron en esto, ay, pero que se les vea esta chispa de, ok, se me olvidó esto, pero pongo esta palabra o trato de combinarlas mejor para que suene mejor. Eh, Dice, eso importa mucho, porque sabemos obviamente que no es su idioma, que no es como que nacieron, bueno, habrá personas que sí, que es su idioma nativo y de hecho la convocatoria vino también para ciudadanos americanos que están en México, pero la mayoría no. Entonces dice, pero el hecho de ver esta como actitud y habilidad de resolver, de saber cómo darse a entender y cómo entender y todo eso, marca una diferencia grandísima en los maestros. Ojo, otra cosa es que decía, cada año se pulen las convocatorias porque de repente se presentan casos en que dices, híjole, tenemos que mejorar esta parte o apoyarlos en esta manera, ¿no? Por ejemplo, les digo que antes había mucha diferencia en la B, en el nivel de inglés. Y dice, de repente la J1, la visa, pide estos requisitos de que el nivel de inglés sea este. Entonces, si el nivel de inglés lo está pidiendo es pues ese se tiene que poner en las convocatorias. De repente se ponen requisitos, ¿no? De acuerdo a las necesidades que se ven, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, sí le dieron la chance a esa maestra de que no sabe inglés, pero vieron que realmente no lo disfrutó al 100 o no era lo ideal en ese distrito escolar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay distritos escolares que piden maestros para lenguas indígenas, ¿no? Y ahí no es necesario el inglés, o sea, aunque les vuelva a decir, en la experiencia completa, a lo mejor si dices, híjole, el inglés sí te ayuda en cositas o algo, pero siempre va a haber gente bien linda que te va a ayudar y te va a apoyar, así que eso también no te sientas como que mortificado si aplicas para traer las lenguas indígenas para acá. Yo te diría que te animes. La verdad es una experiencia, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, increíble, que vale la pena totalmente en todos los sentidos, profesional, económico, académico, personal, en todas. Y bueno, nunca vamos a ser nativos, ¿no? La mayoría. Somos mexicanos y
por eso vamos, ¿no? Nuestro acento mexicano nos hace ser más mexicanos y nos hace identificarnos que somos mexicanos. Entonces, no te sientas avergonzado de eso, no te sientas avergonzado de equivocarte, no te sientas, al contrario, es parte de nuestra cultura de decir, soy mexicano y estoy aprendiendo y estoy consolidando y estoy viniendo a traer parte de mi cultura y aprender parte de su cultura. Entonces, es un intercambio literal en todos los sentidos. Entonces, en esa parte no se sientan, como que con temor, sino que realmente se animen. También hay mucha, pregunta respecto a colaborar, trabajar y bueno, este programa es de colaboración con la población migrante. Hay otros programas para venirse a trabajar que son totalmente diferentes. Pónganme en los comentarios si les gustaría que después platiquemos de esos programas que hay, y cómo se hace, cómo se aplica, etcétera. Así que esténse pendientes. De verdad que todos sus comentarios son súper bien recibidos y, me gusta leer sus dudas porque eso, me da para poder hacer más contenido, más preguntas. Se vienen otros videos hablándoles de más información sobre el intercambio, sobre, eh, las licencias en México, porque, como sabrán, pues, pedí una licencia en México como maestra. Entonces, todas esas experiencias que he vivido a raíz de ese intercambio, creo que a alguien más le pueden servir, entonces las estaré compartiendo por aquí, así que esténse al pendiente. Si no te has suscrito, suscríbete, creo que vas a poder encontrar herramientas por acá, entonces, y para platicar está también padre en estas épocas donde necesitamos comunidad, necesitamos ser escuchados y que también escuchar a otros. Entonces, bueno, pues por aquí estaremos. Síganme en las redes sociales, estoy también en Instagram y Facebook, donde también comparto ideas y actividades para los niños, entonces por ahí también subimos contenido. Muchas gracias por estar por acá y nos vemos a la siguiente. Bye.